Ya han pasado algunas semanas desde mi primer encuentro con el DMT, algo largamente esperado y muy anticipado, pero que superó completamente cualquier expectativa que tenía. Había leído mucho sobre las teorías de McKenna acerca de los elfos mecánicos autotransformadores, los espíritus y ancestros ayudantes de los chamanes del Amazonas. Y amigos me habían contado sobre gnomos con enormes sombreros corriendo en un parque completamente psicodélico. Por mucho que escuchara sobre los encuentros con inteligencias alienígenas, siempre los descartaba como interpretaciones influenciadas unas por otras. Alguien decía que se había encontrado con extraterrestres y la siguiente persona interpretaba su viaje de manera similar, creando una cadena de influencia en cada nuevo experimentador. Sin embargo, sí esperaba algo alienígena, algo que pudiera reconocer como tal, algo de ciencia ficción o fantástico, como un Star Trek psicodélico. Pero no podía estar más lejos de lo que realmente sucedió. Estaba en casa de un amigo organizando algunos asuntos relacionados con otras sustancias. Surgió el tema de que le quedaba un poco de DMT y me preguntó si estaba interesado en probarlo. Así que nos subimos al coche y nos dirigimos a un lugar que me recomendó para el viaje, en las colinas de un parque nacional, a 5 minutos caminando por el matorral hacia un área boscosa y aislada. Durante la caminata hablamos sobre la sensación del lugar, señalando que había un aire distintivo, como de sitio ritual pagano, una especie de presencia vigilante y omnisciente en el ambiente. Pero era un lugar pacífico, con un cielo despejado, bastante sombreado y fresco. En retrospectiva, estoy seguro de que este lugar tan cómodo influyó en la calidad de la experiencia con el DMT. Tuve 2 intentos con unos 15 minutos de diferencia, porque el primero claramente no fue una experiencia cumbre, pero fue una buena introducción a la naturaleza totalmente alienígena de las visiones del DMT. Al inhalar la primera calada, alrededor de 25 miligramos, comencé a notar sensaciones extrañas en el cuerpo. Mi torso se sentía ligeramente alargado y todo parecía vibrar en una energía completamente silenciosa para los oídos, pero como un río desbordante en mi mente. Mi corazón parecía a punto de estallar a través de mi caja torácica mientras alcanzaba el punto máximo de la inhalación. Solté una sola carcajada al comenzar a exhalar, en parte porque las sensaciones eran impresionantes, no muy diferentes a las oleadas corporales de los hongos, pero sobre todo porque estaba extasiado de que las moléculas de DMT finalmente estaban haciendo su magia en mi mente. Cerré los ojos y me encontré cara a cara con una especie de ser supremo. No tenía rostro y su forma era como una cadena de luces multicolores en constante transformación, como un payaso haciendo una serie de figuras con globos. Empieza con un perro, ajusta algunas partes, lo sostiene de otra forma y de repente es un delfín. Y así sucesivamente. Era indudablemente una presencia viva. Y aunque no tenía rostro, de alguna manera me miraba directamente a los ojos, como si supiera todo sobre mi vida entera. No había apego emocional, pero definitivamente estaba ocurriendo una comunicación más allá del lenguaje. Este ser y yo estábamos viajando a gran velocidad por un espacio profundo e infinito. Yo lo perseguía. Se mantenía a la misma distancia de mí todo el tiempo y parecía estar cómodo con la velocidad, mientras yo luchaba por seguirle el ritmo. Era como si quisiera que estuviera allí, pero no todavía, no de esta manera.
Me estaba diciendo que regresara cuando pudiera mantenerme al mismo nivel, cuando pudiera alcanzarlo y atravesarlo directamente. Tal vez esto era la membrana que separa el mundo de este ser del mío, el crisantemo que McKenna describió. El ser se alejó a toda velocidad y los efectos comenzaron a desvanecerse, dejándome en un estado de dicha luminosa que superaba cualquier noción de estados zen o meditación. El mundo real se había vuelto indescriptiblemente fresco y cristalino mientras mantenía los ojos cerrados. 15 minutos después, el segundo intento fue con una dosis aproximadamente el doble que la primera, y comenzó de la misma manera. El entorno visual se volvió un poco borroso y mi cuerpo parecía alargarse ligeramente como espagueti. Pero en cuestión de segundos hubo una diferencia notable. Solo había escuchado esto descrito una vez en los relatos de otras personas y había olvidado completamente la posibilidad de que ocurriera hasta que me sucedió. Justo después de exhalar, miré a mi alrededor para ver qué estaba pasando con mis sentidos mientras ascendía, cuando el universo entero comenzó a zumbar. Era como un bucle de retroalimentación de bajos profundos que a veces escuchas en la música electrónica, como el zumbido de platillos voladores en las películas, muy electrónico y computarizado, pero increíblemente real y presente, todo a mi alrededor. De inmediato, pensé que el DMT había desbloqueado un nuevo reino de sonidos que normalmente no escuchamos, un tipo de sonido de fondo que distraería nuestros oídos de su funcionamiento normal, el sonido que produce la materia. He percibido las vibraciones de la materia y las partículas subatómicas en otros viajes, con hongos, ácido e incluso una o dos veces con hierba, pero ahora con DMT era una realidad totalmente audible. Y más que audible, este zumbido grave y agudo que emanaba de todo hacía que todo vibrara, incluyéndome a mí y a la persona que me acompañaba. Era tan intenso y envolvente que tuve que cerrar los ojos para escapar del mareo causado por esta masa vibrante de existencia. Cuando lo hice, el zumbido comenzó a mutar y a descomponerse en una serie de ruidos telefónicos y electrónicos similares a los de un módem, como un caleidoscopio de sonidos. Los sonidos crecían y crecían, alcanzando un pico que culminó en un vórtice que absorbió todo lo que existía. El zumbido, el entorno a mi alrededor y todo mi ser, hacia una dimensión completamente ajena. Y ahí estaba yo, en un silencio total. El zumbido había desaparecido y me encontraba en una habitación mirando una pared. La pared era como un andamiaje completo de prismas angulares en constante transformación, brillando con colores completamente indescriptibles en cualquier idioma y totalmente impresionantes. Sentí una sonrisa incontrolable dibujarse en mi rostro. Chequeo de realidad, pero seguí observando. De inmediato noté que había algo más que solo la pared. Al principio me di cuenta de que había algo en la pared, saliendo ocasionalmente para mostrarme que estaba allí. Quería que lo reconociera antes de salir por completo. Era algo similar a observar la superficie plana de una playa tranquila y ver un delfín romper la superficie periódicamente para respirar. Cuando reconocí que definitivamente había algo vivo nadando a través de ese andamiaje de formas y colores increíbles, salió. Era un ser femenino no humano, volando por esta habitación hiperdimensional. Llevaba una capa o vestido que fluía directamente desde un gran rostro redondo y brillante, del tipo de rostro que dibuja un niño de 3 años.
un círculo con puntos para los ojos y una línea curva para la boca. Eso era todo lo que había de ella. Pero su rostro estaba tan vivo, lleno de compasión y sabiduría. Estaba tan feliz cuando me di cuenta de que estaba allí. Luego observé cómo literalmente crecía un pedestal del suelo en esta habitación, hecho del mismo andamiaje sobrenaturalmente brillante. Mi atención debió haberse distraído con esa cosa que emergía del suelo, porque el ser femenino se acercó a mi rostro y me comunicó, no con palabras: mira lo que está sobre el pedestal. Miré hacia arriba y vi un objeto en forma de diamante, hecho de un material similar al de las paredes, pero infinitamente más brillante, más deslumbrante, más indescriptiblemente impresionante. Y mientras mi sonrisa se agrandaba y el asombro y la maravilla me llenaban por completo, este ser femenino comenzó a volar alrededor del objeto a gran velocidad, manteniendo sus ojos fijos en mí. Hacía giros, volteretas y celebraba como si estuviera festejando el hecho de tener la oportunidad de mostrármelo. Seguía comunicándome: míralo, míralo, ¿no es increíble? Esto continuó y yo mantenía mis ojos fijos en ese objeto inimaginable mientras la escena comenzaba a desvanecerse. Me hice consciente de mis manos entrelazadas en mi regazo, ligeramente sudorosas. Mi cuerpo estaba lleno de energía mientras mi mente comenzaba a regresar a la realidad de estar sentado en un entorno forestal junto a la persona que acababa de iniciarme en otra dimensión más, y fácilmente la más impresionante de la realidad consciente. Me quedé con una sensación inusualmente feliz durante al menos una semana después de esa experiencia. También me dejó con un profundo sentido de plenitud y un propósito y perspectiva mucho mayores en mi búsqueda de entender la naturaleza de esta existencia humana. A partir de estas experiencias, debo decir que el DMT es, sin lugar a dudas, el estado psicodélico profundo más accesible. Y en términos de análisis práctico y empírico de los propios viajes chamánicos, este es, por mucho, el paisaje más fácil de atravesar que he encontrado. Los hongos requieren una enorme cantidad de dedicación y preparación espiritual, semanas o meses para obtener los resultados más gratificantes, una gran cantidad de atención y una inmensa energía para mantenerse al menos parcialmente desapegado de las montañas rusas emocionales que el estado del hongo puede provocar, especialmente debido a la larga duración de los viajes. Lo mismo aplica para los viajes fuertes de ácido y otros alucinógenos indólicos. Digo esto no porque el DMT actúe de forma tan breve, sino porque con una dosis adecuada de DMT, uno es lanzado directamente a una experiencia cumbre. No hay elección en el asunto. Con hongos o ácido, uno debe guiar sus propios pensamientos y emociones a través de paisajes desconocidos y precarios, y aún así no hay garantía de una experiencia cumbre. Sin embargo, el DMT parece servir una de estas experiencias en bandeja, con ensalada incluida. Desde el momento en que empecé a fumar hasta cuando me encontré en una habitación de otra dimensión, sabía que esto era correcto. El DMT me quería allí y me llevó allí. Todo lo que tenía que hacer era recibirlo con gratitud.